Muy buenos días para todos. Le damos la más cordial bienvenida a el segundo Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética Andi Naturgas, evento que da una oportunidad única para profundizar en los avances de Colombia en esta materia. De antemano, por supuesto, agradecemos a todos nuestros patrocinadores por su apoyo y a todos ustedes por estar aquí esta mañana. A su vez, yo quiero invitarlos a que se unan también a la conversación digital usando el hashtag #hidrógeno_Andi_Naturgas y que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales. En X nos encuentran como @Andi_Colombia y en Instagram como @AndiColombiaOficial. Asimismo, quiero indicarles que la red y la clave del Wi-Fi aparecen en pantalla para quienes quieran conectarse. Sin más preámbulos, vamos a darle paso a el primer conversatorio de la jornada denominado Apuesta Regulatoria del Hidrógeno en Colombia. Para esto yo quiero invitar al escenario a Fanny Moreno, experta comisionada de la CREC, a Juan Camilo Zapata, líder de hidrógeno del Ministerio de Minas y Energía, y también a Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas, quien será la moderadora de este panel. Doctora Peralta, le entrego la palabra. Bueno, ahí me escuchan. Buenos días a todos. Quería comenzar esta segunda jornada dándoles las gracias por asistir y por estar acá tan puntuales en nuestro segundo día del Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética. Juan Camilo Zapata estará uniéndose a la conversación en unos minutos y el propósito de este espacio es conversar alrededor de las apuestas regulatorias del hidrógeno en Colombia, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Minas y Energía? ¿Qué está haciendo la Comisión de Regulación de Energía y Gas? Y cómo a través de la articulación podríamos llegar a desarrollar unas estrategias más potentes alrededor del hidrógeno y sus derivados. Entonces, bueno, para esta conversación, para abrir la conversación, quiero dar un poco de contexto. Colombia tiene una estrategia de hidrógeno bien definida. Esta estrategia comenzó en el año 2021 con la Ley de Transición Energética, que aquí está el senador Name, buenos días. En esta ley de transición energética se extendieron incentivos tributarios al hidrógeno, hidrógeno verde, hidrógeno azul. En ese momento hablábamos de estos dos colores del hidrógeno. Luego, en ese mismo año, se hizo un análisis integral de cuál era el potencial de Colombia en la producción de hidrógeno, en la demanda, si podríamos llegar a exportar y cómo podríamos manejar como esta nueva oportunidad de negocio. Posteriormente tuvimos el Plan Nacional de Desarrollo que extendió los incentivos tributarios a un hidrógeno blanco, un hidrógeno natural. Y bueno, en medio de todo esto ha habido una serie de decretos, buenos días, una serie de decretos para reglamentar tanto la Ley de Transición Energética y también el Plan Nacional de Desarrollo. Habiendo dicho esto, entonces, vamos a comenzar. Quisiera comenzar, Fanny, preguntando cuál es la visión que desde la Comisión se tiene desde hidrógeno. En el decreto 1476 se menciona a la CREC como la entidad encargada de regular algunos aspectos relacionados con hidrógeno cuando el hidrógeno estuviera destinado a prestar un servicio público. Muchas gracias, Karen, por la invitación.
Un cordial saludo para todos los aquí presentes, un saludo para mi colega del ministerio. Pues venimos a hacer conversaciones en donde podamos entender y saber qué o en qué punto están las entidades con relación a esta gran apuesta del hidrógeno. Si bien efectivamente hoy hay un lineamiento público que le determina unas acciones de carácter regulatorio a la CREC para seguir avanzando en todo pues, el desarrollo de la industria, también es bien cierto que la CREC ha venido ocupando su agenda en unas prioridades y urgencias que de alguna manera han copado su capacidad operativa, amén pues de todo lo que ustedes ya conocen por la situación que ha pasado la entidad, incluso de pérdida de quórum y hoy por hoy pues también esperando que estemos todos los comisionados para abordar todos los temas regulatorios que nos asisten. Entonces, el hidrógeno es una visión estratégica que se tiene desde la entidad y queremos impulsarla de una debida forma, poniéndola primero que todo nuevamente en agenda. Yo creo que eso es importante decirlo, tenemos un decreto, se han hecho unos estudios, unos análisis de carácter normativo, unos análisis de carácter técnico. En este momento, sobre ese decreto, lo que estamos es llenando, ya se hizo un respectivo análisis y se está haciendo un cuestionario para salir a consultas para que todos los agentes, desarrolladores y todos los que están en este sector puedan responder a unos temas técnicos que ahí se establecen en ese cuestionario y que pues darían los insumos para seguir en los análisis y la discusión regulatoria dentro de lo que ese decreto nos determina. Sin embargo, también es importante comentar que en una reciente conversación con el ministerio, que precisamente y a propósito de este evento, estuvimos desarrollando con los equipos técnicos, vemos que mucho de lo que está contemplado en ese decreto va a tener algunas redefiniciones, precisamente por los avances que ha hecho el ministerio en sus investigaciones, en sus estudios, y pues en ese sentido me parecería importante, Karen, darle la palabra al ministerio para que él nos actualice desde la visión de la política pública, dónde están en este momento enfocando las próximas acciones de gobierno, porque a partir de eso seguramente habrá un decreto, una disposición y replanteará estas disposiciones de carácter regulatorio en las que nosotros tenemos que actuar. Juan Camilo, hice un contexto sobre lo que ha sucedido en Colombia en torno a la normativa. Cuando uno se compara en estos índices de Latinoamérica, Colombia sale muy buen puntuado en todo lo que tiene que ver con un desarrollo normativo y como de crear esas condiciones para el despliegue del hidrógeno. Sin embargo, uno ve en la realidad que todavía hay unos retos muy, muy importantes para que los proyectos tomen una decisión final de inversión, ¿cierto? En este punto quisiera preguntarte cómo ha avanzado Colombia con esos retos y qué tienen pensado desde el Ministerio de Minas y Energía para la agenda normativa del próximo año alrededor de hidrógeno. Bueno, muy buenos días. Primero saludarlos a todos. Digamos que desde una perspectiva, el desarrollo del hidrógeno, y me quedo con una frase que escuché hace poco en un evento que mencionaban, el hidrógeno para que se dé en el país tampoco debe estar sobreregulado. Tenemos que establecer realmente cuáles son esos habilitantes que podemos generar para su desarrollo. En este sentido, como lo mencionaba Karen, pues Colombia es uno de los países a la vanguardia del desarrollo de normatividad y regulación específicamente, dentro de los cuales cuando nos comparamos tenemos
unos incentivos que no se tienen en otras regiones o en otros países de la región. Esto hace que Colombia sea medianamente más competitivo. Sin embargo, al mismo tiempo tiene otros retos, y estos son retos que se enmarcan desde el punto de vista de la justicia social y ambiental. Y por otra parte, son retos relacionados para hacer cada vez más competitivo ese hidrógeno con referencia al hidrógeno gris, que es el que se comercializa hoy en día. Dando ese contexto desde la agenda regulatoria, que ya no estamos trabajando solo desde el Ministerio de Minas y Energía, sino que estamos comenzando a generar un entorno de gobernanza en el cual tenemos diferentes actores, diferentes ministerios, el sector privado participando para conocer esas necesidades y dar esos pasos que son necesarios hoy. Porque hay pasos que pueden llegar a ser necesarios en el mediano y largo plazo, que podemos ir postergando. Entonces, la priorización es uno de los temas que estamos manejando para poder tener un marco normativo que se ajuste a los tiempos que podemos realizar en un año, como lo es el 2025. Para esto mencionar que estamos adelantando resoluciones en torno a lo que tiene que ver el umbral de bajas emisiones. Ya queremos pasar de hablar de la taxonomía de los colores para comenzar a hablar de cómo está hablando el mundo, que es hidrógeno de bajas emisiones, hidrógeno renovable, estableciendo unos puntos superiores sobre los cuales ese umbral me va a decir si mi hidrógeno es competitivo o no a nivel mundial. Y eso es una marca que va a ser un hito bastante interesante. Por otra parte, como lo mencionaba Fanny, estamos mirando cuáles son las prioridades en hidrógeno que debería tener la Comisión. Y entre esos aspectos estamos considerando, al realizar estudios, que el costo de la energía eléctrica es uno de los principales ejes para el desarrollo del hidrógeno y que éste sea competitivo, ya que representa más del 60% del costo nivelado de su producción u obtención. Entonces, así como un breve brochazo en lo que estamos pensando, estamos evaluando esas prioridades, evaluando lo que se necesita hoy, estamos evaluando un marco temporal en el corto, el mediano y largo plazo. Y en esa definición de prioridades, nosotros con los proyectos que han venido siendo anunciados, hemos identificado una serie de prioridades, como tú lo mencionabas, cómo logramos hacer que se reduzca ese costo de la energía eléctrica para proyectos de hidrógeno. Ya está demostrado que los proyectos van a tener que conectarse a la red, o muchos de los proyectos que se han anunciado van a tener que conectarse a la red eléctrica. Entonces ahí hay un punto prioritario que se debería trabajar desde la regulación. Pero también hay otro punto, Fanny, lo conversábamos hace un momento, que tiene que ver con la posibilidad de mezclar hidrógeno en las redes de gas natural. ¿Cómo han visto ustedes desde la CREG esta posibilidad? ¿Ya está incluido en la agenda? ¿Qué viene en esa materia hacia adelante? Sí, de acuerdo. Voy a seguir con lo que viene contando el ministerio para llegar a la pregunta, porque es muy importante lo que hoy se está creando o se va a crear. Me perdona el ministerio que sea parte de los anuncios del ministerio, pero lo hago porque toma mucha relevancia incluso con el eje de la conversación en que se ha movido el Congreso, ¿no? La importancia de la articulación intersectorial para que la industria detone y se desarrolle de manera adecuada. Y eso le da mucho valor, lo que comentaban ahora, de lo que precisamente trae el decreto, que es la creación de la Comisión Técnica Intersectorial de la Gobernanza del Hidrógeno. ¿Por qué? Porque ese va a ser, y donde está la CREG invitada, participan, entiendo que sin voz, pero con voz pero sin voto, ojalá podamos tener voto, pero bueno, está normativizada la comisión donde precisamente se deberán dar todas esas conversaciones
de carácter integral para que podamos actuar de manera coordinada y de manera eficiente. Y así, definitivamente, todos los temas que serán prioridad de cada entidad en el 2025 se puedan entrelazar también en las prioridades que determine el comité y hacer un desarrollo institucional adecuado, por supuesto, con la participación de la empresa, de los gremios y el privado, que hoy por hoy en la industria del hidrógeno han jugado un papel preponderante para todos los avances que se han comentado y que es de conocimiento de todos. Entonces yo sí quisiera darle mucho valor, sobre todo por el estado en que hoy nos encontramos de avance regulatorio, que como lo dije anteriormente, está muy incipiente, y este tipo de gobernanzas pues le van a dar también un mayor impulso frente a otros temas regulatorios, estratégicos y de obligatoriedad que tiene que cumplir la CREC. Evidentemente lo que tú comentas es una conversación, es una tarea, es algo que ya viene en desarrollo y donde la CREC en principio pues ve la importancia de desarrollar la parte regulatoria de todo lo que tiene que ver pues con estas mezclas, con este blending. Yo creo que ahí nadie discute la importancia de acometer eso, independiente pues a otras discusiones que se van a dar, a otras visiones que se pueden dar en el decreto. Hoy básicamente, como lo comentaba anteriormente, la CRE lo que ha hecho es un listado de inquietudes dentro del análisis, del primer análisis que ha hecho sobre el tema, y lo que ha determinado es un cuestionario donde saldrá a preguntarle por el mecanismo de consulta que se utiliza, saldrá a preguntarle a todos los interesados en participar, en especial a los agentes que ya han desarrollado este tema, que tienen pilotos, que tienen estudios, que tienen investigaciones, porque tenemos que apoyarnos con esos estudios. La CREC no tiene una unidad de estudios hoy específica para este tema, ni ha hecho un estudio en particular para este tema. Por eso, como punto de avance en el momento en que estamos, será bien importante esa consulta, porque desde ahí vamos a recopilar información que ustedes tienen más clara, más desarrollada, más investigada, y sobre eso seguir avanzando y evidentemente comprometernos a darle una prioridad para el 2025. Desde el punto de vista normativo, ¿ustedes qué han identificado que hace falta para esos dos temas puntuales? Tema de mezcla de hidrógeno en redes de gas y tema de reducción de costo de energía eléctrica para producción de hidrógeno. Iniciando con el tema de los costos de energía eléctrica, digamos que ya avanzamos con la identificación de la necesidad, ¿cierto? Y eso nos ha permitido darnos un poco más de claridad en dónde deberían estar esos esfuerzos para poder desarrollar un hidrógeno más competitivo en Colombia. ¿Qué nos hace falta en ese punto? Mirar cómo puede llegar a ser el mecanismo para que no se afecten los costos de los usuarios finales y que al mismo tiempo sea rentable para el generador del proyecto. Entonces ya estamos avanzando, ya estamos generando un proceso de consultoría en el cual nos está apoyando la Asociación de Hidrógeno de Colombia, y esperamos poder tener esos datos prontamente para poder pues tener ya una medida cuantificable y decir el mejor mecanismo es X, y nos permite generar esos incentivos que no son incentivos en costos que se puede llegar a cubrir el gobierno, sino que con la identificación de los parámetros apropiados puede desarrollarse sin necesidad de afectar a lo más posible a los usuarios. Y por otra parte, con el tema de las mezclas del hidrógeno, nos hemos dado a la tarea de realizar como estudios en el estado del arte. Hemos tenido la oportunidad de hablar también con las empresas promotoras de estos proyectos, identificando las ventajas y desventajas que tiene. Y lo que estamos haciendo ahora es como en compañía con lo que va a hacer la CREC,
para identificar ese cuestionario, poder saber en qué puntos específicos puede llegar a ser apropiado esa mezcla, porque el estado del arte nos ha dado luces de que sirve, pero no en todo punto. Hay que evaluar muy bien hasta qué porcentaje de mezcla, cuál es el efecto que tiene, los parámetros establecidos hoy en el RUT que no se afecten específicamente, que no tiene que ver alteraciones en términos de calidad de la energía transportada, entre otros puntos que consideramos relevantes tener presentes para realizar esa mezcla en el RUT que tenemos existente hoy en día. Entonces, estamos avanzando en los estudios, las consultorías nos han dado mucho soporte, las cooperaciones internacionales todo el tiempo nos están permitiendo conseguir recursos para que los estudios sean rápidamente realizados, y pues en esos temas es como lo mencionaba Fanny, conocer no solo la perspectiva que se tiene desde el mundo académico, sino también de los gestores de los proyectos, con una transparencia completa de lo que puede llegar a ser ventajas y desventajas, nos permitiría tener un marco completo en respecto a estos desarrollos. De cooperación internacional y apoyo de otros países. Sabemos que hay países que no están haciendo esta mezcla y de hecho se han posicionado como detractores de esta mezcla de hidrógeno en redes de gas. Nosotros estamos viendo que es una oportunidad para generación de demanda, y ahí quisiera volver, Juan Camilo, con una pregunta también para ti, y es ¿qué otros mecanismos podemos desarrollar para la creación de demanda? ¿Cierto? Estamos hablando de incentivos, hay estudios, hemos visto estudios para generación de demanda de hidrógeno, para la producción de fertilizantes, estamos viendo un tema de transporte de carga. ¿Qué otros mecanismos ustedes están viendo desde el Ministerio de Minas y Energía para promover esta demanda? ¿Y en qué plazos, sobre todo, podríamos estar viendo la implementación de estos mecanismos? Pregunta muy interesante porque hoy en día las discusiones sobre el tema de hidrógeno dejó de ser hablar únicamente de hidrógeno y comenzamos a hablar de qué puedo hacer con ese hidrógeno y dónde va a ser utilizado ese hidrógeno. Entonces comenzamos a escuchar los términos de derivados, comenzamos a escuchar moléculas Power to X, entre otras terminologías que ya nos dan el uso de ese hidrógeno. Lo que se ha hecho y lo que estamos preparando es una consultoría que nos va a permitir, digamos que identificar bajo las premisas que ya tenemos y la caracterización que se ha hecho de la demanda local del país y las posibles demandas internacionales, dónde pueden estar esos esfuerzos en temas de los derivados o donde se va a consumir ese hidrógeno. La brecha que tenemos hoy en los costos del hidrógeno verde, renovable, de bajas emisiones, en comparación con el hidrógeno gris, es de 3 a 4 veces. Para poderla reducir, pues se tiene que tanto incentivar la producción, como ya lo tenemos en el país, unos mecanismos, como mirar cuáles pueden ser esos mecanismos para poder incentivar la demanda y ir reduciendo esa brecha en el usuario y el comercializador específicamente. Entonces, para este año ya iniciamos una consultoría gracias a la cooperación con H2Diplo, que es parte de la cooperación alemana, que nos permitió generar una consultoría que va a evaluar específicamente cuáles pueden llegar a ser esos mecanismos de incentivos, llámese mecanismos o parámetros de habilitación, que permitirán que sectores estratégicos, por ejemplo, el sector de fertilizantes, que es uno de los que hoy principalmente consume gran parte de amoníaco, que es un derivado del hidrógeno. ¿Cómo poder incentivar ese sector? ¿Cómo poder incentivar otros sectores que son emergentes donde el país tiene oportunidades, como es la producción de combustibles sostenibles de aviación, como puede llegar a ser también la producción de metanol
que es fundamental para el desarrollo de los biocombustibles, específicamente el biodiesel, entre otros, para irnos desligando de lo que es las importaciones, que hoy en día juegan un papel muy importante y marcan la pauta en el costo final de los productos. Por ejemplo, el sector fertilizantes, que podemos ver como lo que fue la guerra de Ucrania, el inicio de la guerra de Ucrania con Rusia, cómo afectó los costos de los insumos agrícolas. Entonces, podernos desligar de eso, estamos avanzando y digamos que desde ese punto de vista son mecanismos para generar desarrollo en demanda que pueden llegar a ser un poco más propicios que otros que se trabajaban en un inicio. Juan Camilo, en términos de plazos, nosotros lo que estamos viendo a nivel internacional es que hay una carrera, cada vez más países y sobre todo en la región han venido anunciando nuevos proyectos y en esta carrera, ¿qué plazos esperamos para esta revisión de incentivos? Vamos a tener la finalización de la consultoría a mediados del 2025. Una de las ventajas que tiene esta consultoría, y fue una de las necesidades que expresamos desde el ministerio, era que tuviese una propuesta normativa como un entregable final. No solo un insumo técnico que puede llegar a ser un informe muy bonito con figuras, pero somos el ente regulador, somos el ente que genera esas políticas públicas. Y esas políticas públicas es nuestro rol principal. Obviamente el sustento técnico se necesita para eso, pero al final nuestro entregable al público, a las personas del común, es un mecanismo de política pública. Entonces, en los plazos que tenemos es mayo del 2025, tener esta propuesta que será evaluada. La ventaja que se tiene también con esta consultoría es que no se está llevando sola desde el Ministerio de Minas y Energía, sino que nos están acompañando otras entidades, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura. Ahora Presidencia está muy interesado en que esto sea una realidad. Entonces, digamos que va a ser uno de los puntos focales para el desarrollo en el corto plazo. En el mediano plazo estamos trabajando otro tipo de mecanismos, como lo pueden llegar a ser el corredor de hidrógeno que estamos trabajando con Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas y otros tipos de trabajos que se están realizando para generar como esos proyectos que pueden llegar a tener un impacto en la demanda local, ¿cierto? El desarrollo del hidrógeno en términos generales tiene que darse de manera paralela para el desarrollo de demanda local y para el desarrollo de exportación. Entonces, si podemos generar y abaratar costos para la demanda local, nos van a quedar excedentes con mucho mejor costo para comercialización internacional. Entonces, digamos que es un esfuerzo no solo del Ministerio de Minas y Energía, y me gusta llamarlo así, sino que es un esfuerzo del ecosistema de hidrógeno que hemos estado construyendo en este último año, que hemos metido el esfuerzo no solo desde el sector público, sino el esfuerzo del sector privado, la academia y la comunidad en general. Gracias, Juan Camilo. Entonces, por parte del ministerio tenemos una serie de estudios que van a desencadenar en unos proyectos normativos para impulsar la demanda, pero desde el lado del regulador, ¿qué esperaríamos para el próximo año? Ya nos contaste de la definición de prioridades, de establecer como esas necesidades del sector. ¿Qué esperaríamos para el próximo año desde la CREC en materia de hidrógeno? Y sobre todo, cómo desde el sector privado nosotros podríamos apoyar esos insumos que va a requerir la CREC en este proceso. Como les he contado, pues en la CREC el desarrollo regulatorio del hidrógeno está muy incipiente. Eso nos abre oportunidades. Es decir, en primera instancia, y lo que he dicho, perdón, todos los estudios, los pilotos,
los modelos regulatorios que el sector empresarial, gremial, la academia, el mismo ministerio nos pongan a disposición para poder complementar nuestros análisis, para nosotros es fundamental. Para este punto en especial, pues yo diría que no tenemos que esperar el año que viene. Desde ya están abiertas las puertas de la CREC, están abiertos los canales para que empecemos a hacer esa retroalimentación, absorber toda la información que ustedes tienen, especialmente la de los pilotos, porque pues ya tienen mediciones, ya tienen experiencias vividas, y también nos interesa muchísimo investigaciones y modelos regulatorios que se hayan estudiado, que ustedes crean que tienen aplicación en Colombia y que pueden resultar para nosotros de mucho valor, traerlos a la mesa en este momento de construcción regulatoria. O sea, precisamente estar en este punto de partida, yo creo que nos da unas herramientas bien importantes para tener un relacionamiento, en especial con ustedes que son promotores de esta industria, y hacer sinergia con todas las inversiones en materia de investigación, conocimiento que ustedes ya han realizado. Digamos que eso de manera inmediata ya está sobre la mesa y en relación a eso podemos hacer reuniones, avanzar, etcétera. Con relación al 2025, yo sí pienso que es bien importante en el corto plazo conocer el decreto que menciona el ministerio, que dará, digamos, unas definiciones más precisas frente a lo que es ya la visión de gobierno también en el paso de lo que ya ellos han estudiado, han avanzado y hoy quieren reenfocar y replantear. Me parece que ese decreto se tiene que convertir en el punto de partida ahora de lo que viene en materia de agenda regulatoria, porque pues definitivamente hay que dar establecida esta nueva visión y los lineamientos que el gobierno establezca. Entendí que está muy próximo a salir, no sé si ese próximo nos estamos refiriendo a este año. Entonces, si eso es así, el compromiso desde el punto de vista de agenda regulatoria es poner en agenda la revisión y la implementación de los lineamientos que ahí queden determinados y para el 2025 avanzar alrededor de lo que ahí se determine. Y algo también muy importante que podría resultar de mucho valor para el 2025 es que veamos también el desarrollo de una manera integral. También hay una ley en curso y resulta también importante ver toda la cadena, al menos así lo queremos plantear desde la CREC, porque como lo decían ahora, la energía eléctrica funge un papel bien importante en el desarrollo de los proyectos de hidrógeno y en ese sentido también en lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos de energía, hay muchas cosas que impulsar. Hoy la política pública pues ha avanzado, pero también desde nosotros, desde la regulación. Entonces estaremos haciendo esfuerzos junto con las otras entidades para impulsar todo lo que tiene que ver el desarrollo de proyectos de energía, que de alguna forma esto también le va a dar complementariedad al desarrollo del hidrógeno. Fanny, bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo y hemos llevado 4 mensajes clave. Uno, que tiene que ver cómo impulsamos la entrada de nueva energía, nueva capacidad, que nos ayude a reducir ese costo de energía eléctrica. 2, cómo promovemos la demanda, y ahí aparece la consultoría que nos contabas, Juan Camilo, pero también el tema de mezcla de hidrógeno en redes de gas, que lo que nos va a permitir es llegar a una demanda que nos permita generar unos proyectos de una escala ya más interesante. Y otro tema muy importante que tocamos fue el tema de articulación interinstitucional. Y lo mencionaba Fanny hace un momento, hay un proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso de la República. Juan Camilo, desde el Ministerio, ¿qué
están viendo con este proyecto de ley? ¿Ven que es necesario el proyecto de ley para fortalecer todo este marco que ya tiene el país? Esta como pregunta para cerrar, para darle paso al siguiente panel que seguramente se va a referir a ese tema. Bueno, en términos generales, la propuesta de proyecto de ley que ya viene desde hace un tiempo, ¿cierto? Volvió a ser radicada, lastimosamente no pasó en la legislatura pasada, pero es un mecanismo muy interesante, porque lo que estamos viendo es que países en la región están haciendo lo mismo, promoviendo leyes que ya hablen específicamente del desarrollo del hidrógeno. La ley 2099 nos dio una apertura a un mundo de hidrógeno de bajas emisiones que no estaba contemplado en un inicio para el desarrollo del país, viendo las potencialidades, viendo lo que se plantea, incluyendo diferentes parámetros como la producción, el almacenamiento, el uso, entre otros en un temas de incentivos. El proyecto de ley que se está planteando ahora marca una pauta diferencial en el esquema de hablar ya no tanto de hidrógeno, sino de los derivados y lo que pueden llegar a involucrar esos derivados en diferentes cadenas de valor de desarrollo para el país. Entonces es un documento muy interesante que pues esperamos que avance y que se siga dialogando tanto con el gobierno como con el sector privado para fortalecerlo. Hay varias cosas que considero se pueden fortalecer en ese proyecto de ley que digamos que es una oportunidad no solo para posicionarnos en el mundo, sino también para dar una mirada diferente y una prioridad al hidrógeno que no se le ha venido dando en los últimos años. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Ya para cerrar entonces, mensajes muy positivos. Vamos a quedar incluidos pues dentro de los planes que tenga la CREC. Esperamos los resultados de las consultorías sobre tema de demanda y ojalá también podamos en un año, en el tercer Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, poder estar hablando de la aprobación de la ley de hidrógeno en Colombia. Muchísimas gracias, Juan Camilo, Fanny, por la participación y a todos muchísimas gracias.